Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Me encuentro en una situación algo única y me preguntaba si alguien más ha experimentado algo similar. Quiero aclarar que aquí no soy la víctima, las víctimas en esta situación son mi esposo, mis hijos y mis padres, quienes están soportando el peso de mis errores pasados por los cuales realmente siento remordimiento. Para ser directa, hace 19 meses descubrieron que tenía una aventura con un vecino casado y padre de 3 hijos. Tengo 32 años, mi esposo tiene 39, y el vecino en cuestión, a quien llamaré Esteve para proteger su privacidad, tenía 27 años cuando comenzó esta aventura hace poco más de 2 años. Aunque la aventura continuó durante casi 5 meses antes de ser descubierta, solo estuve físicamente con Esteve 4 veces en total. Entiendo que los lectores aquí pueden tener dudas, pero juro que esto es verdad. Ahora, abordaré las preguntas sobre mi matrimonio que estoy segura de que muchos de ustedes tienen. ¿Estábamos experimentando problemas matrimoniales? ¿No amaba a mi esposo? ¿Estaba infeliz? La respuesta a todas estas es un rotundo no. Realmente era feliz y estaba contenta en mi matrimonio, y amo a mi esposo y a nuestros 2 hijos, de 9 y 11 años, más que nada en el mundo. Me sentía emocional, mental y físicamente satisfecha con John, él era todo lo que siempre había soñado y más. Mi atracción mal dirigida hacia Esteve provenía de un lugar profundo dentro de mí, reminiscente de mi primer encuentro romántico cuando tenía 18 años. Fue una atracción intensa, muy parecida a mi primera experiencia durante la secundaria. Salí casualmente con 4 chicos, pero nada serio más allá de un rápido beso de despedida. De hecho, consideraba a todos esos chicos como amigos ya que todos habíamos crecido juntos. Entonces, un día, me invitaron a una barbacoa organizada por los padres de mi amiga. Fue allí donde conocí a Charles, que resultó ser el primo de mi amiga. Desde el momento en que lo vi, quedé cautivada. En ese momento, él tenía 20 años, y yo 18. Nuestra conexión fue inmediata, y había una atracción inexplicable que me atrajo hacia él como un imán hacia el metal. Empezamos a hablar en la barbacoa, y cuando tuvo que irse a trabajar, intercambiamos números de teléfono. Al día siguiente, el domingo, nos encontramos para tomar helado por la tarde y dimos un paseo. Hablamos durante horas, completamente absortos en la compañía del otro, y espontáneamente comenzamos a besarnos. Él me invitó a su apartamento, y allí tuve mi primera experiencia. Fue mágico, superando todas mis expectativas. Algo en Charles me excitaba de una manera que me hacía querer entregarme completamente a él. Incluso hasta el día de hoy, me resulta difícil ponerlo en palabras. Fue una atracción subconsciente que no pude resistir. Aparte del aspecto físico, no teníamos absolutamente nada en común. En realidad, éramos bastante incompatibles. Terminé mi relación con Charles 11 meses después cuando la pasión inicial se desvaneció. Un año después de eso, conocí a mi actual esposo, John. Aunque las chispas no se encendieron tan rápidamente como lo hicieron con Charles, con el tiempo, desarrollé un profundo amor por John que superó cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Él cumplía todos los requisitos para mí, y supe que era el indicado. Nos casamos un año después, y nuestro matrimonio nos trajo 13 años de felicidad, hasta que lo arruiné. Fuimos bendecidos con 2 maravillosos hijos que se parecen a su papá y heredan su fantástica personalidad. He compartido estos detalles porque están relacionados con por qué me involucré en una aventura con Esteve. Esteve y su esposa, llamémosla Erika, se mudaron a nuestro vecindario. Eran la pareja más joven de la comunidad y fueron cálidamente recibidos por nuestros vecinos. Sorprendentemente, mi esposo y yo somos la segunda pareja más joven, con el resto de nuestros vecinos en sus 40, 50 e incluso algunos en sus 60. Esteve y Erika fueron invitados a un picnic vecinal, y ahí fue donde Esteve y yo nos miramos por primera vez. Me dio la misma sensación que tuve cuando conocí a Charles en esa barbacoa familiar hace años. La próxima vez que nuestros ojos se encontraron fue en el concesionario de automóviles donde Esteve trabajaba en finanzas.
Estábamos en el mercado buscando una nueva SUV, así que mi esposo descubrió en el picnic que Esteve trabajaba allí, y naturalmente comenzaron a charlar. Visitamos el concesionario la semana siguiente para ver autos. Esteve se aseguró de que obtuviéramos una buena oferta y nos consiguió una excelente financiación. Durante el proceso, Esteve y yo intercambiamos miradas, aunque mi esposo no se dio cuenta. Unos días después, tuve que regresar al concesionario para que instalaran unos guardabarros, y fue allí donde Esteve y yo tuvimos nuestro primer encuentro inapropiado. Cuando me vio en la sala de espera, salió a saludarme. Me pidió que lo acompañara a su oficina, alegando que había información adicional sobre financiamiento que discutir. Nos sentamos, tomamos café y charlamos, similar a mi interacción con Charles. Luego, de repente, confesó que quería hablar conmigo en privado sobre sus sentimientos hacia mí. Mencionó sentir una fuerte conexión y dijo que había notado mis miradas. Le dije que yo también sentía algo, pero que estaba mal. Reconoció que era incorrecto, pero no le importaba. Expresó su deseo por mí. Avancemos hasta la mañana siguiente cuando tuvimos nuestro primer encuentro íntimo en su casa después de que nuestros hijos fueron a la escuela y nuestros cónyuges se fueron al trabajo. Por cierto, John tiene un buen trabajo y Erika es enfermera titulada, como mencioné. Esteve y yo solo nos involucramos en cercanía 4 veces durante esos 5 meses. No había amor ni conexión emocional entre nosotros. Yo realmente amaba a John, y Esteve amaba a Erika. Nuestra relación era puramente física, y para ser honesta, no se comparaba con la conexión física que tenía con mi esposo, ni siquiera cerca. Sin embargo, la naturaleza prohibida de nuestra aventura la hacía emocionante y atractiva, supongo. Mirando hacia atrás ahora, creo que mi periodo de 11 años como ama de casa me dejó anhelando la atención que recibía de este hombre joven y atractivo. Pensé que podría tener esta aventura secreta por un tiempo y aún así mantener un matrimonio amoroso y satisfactorio con John, pero esa ilusión se vino abajo una mañana de jueves hace 19 meses. Ese fue el día en que Esteve y yo fuimos descubiertos en la cama en su casa por la madre de Erika. Ella entró mientras estábamos totalmente involucrados y comenzó a gritar obscenidades inmediatamente. Primero abofeteó y arañó a Esteve en la cara, dejando una profunda herida con sus uñas. También me golpeó en la mandíbula y me arrancó 2 puñados de cabello antes de que pudiera recoger mis ropas y huir de la casa. Cuando regresé a casa, estaba en un estado de shock total, y la gravedad de mis acciones me golpeó como una tonelada de ladrillos. Sabía que mi matrimonio de cuento de hadas con John estaba alterado para siempre y podría terminar debido a esto. Me quedé en silencio durante horas mirando las paredes, pensando cómo contarle la noticia a mi esposo. Finalmente, reuní el coraje para llamarlo y dejarle un mensaje urgente haciendo hincapié en la importancia de nuestra conversación. No respondió, así que envié un mensaje de texto, pero aún no recibí respuesta. En ese momento, sospechaba que Erika o posiblemente Esteve ya se habían comunicado con él. Poco después, Erika y su madre se presentaron en nuestra puerta, golpeando la puerta y la ventana de la bahía, exigiendo que respondiera. Arrojaron obscenidades e insistieron en que sabían que yo estaba adentro. Estaba aterrada más allá de las palabras y profundamente avergonzada. Afortunadamente, mis hijos estaban en la escuela durante este episodio. Eventualmente, se fueron, y colapsé en el sofá, llorando. Me quedé dormida brevemente y me desperté sobresaltada por el sonido de una puerta de auto en el camino de entrada. Miré por la ventana y vi a mi esposo en pánico. Corrí al baño para refrescarme y me miré en el espejo. Luego regresé a la sala de estar para saludarlo cuando abriera la puerta. Sin embargo, en lugar de entrar, lo vi a través de la ventana mientras caminaba hacia la casa de Esteve y Erika. Lo vi irse y vi que permaneció allí durante casi 3 horas antes de regresar a casa. Cuando regresó a casa, me acerqué para abrazarlo, pero me apartó. Comencé a disculparme, pero dejó claro que no aceptaba mis disculpas e insistió en que me fuera inmediatamente. Colapsé en el suelo, llorando y suplicando, expresando mi reticencia a irme, pero él se mantuvo firme.
Luego llamó a mi madre, le informó sobre mis acciones y le pidió que viniera y me recogiera. Mi mamá llegó y, después de disculparse con Esteve, me persuadió para que regresara a su casa esa noche. Me ayudó a empacar algunas prendas, y me fui llorando, preguntándome qué le diría John a los niños. John me aseguró que se encargaría de ello, y con el corazón pesado y un sentido de vergüenza, partí esa noche. Llamé a John, y para mi sorpresa, respondió. Sin embargo, su respuesta fue breve y simplemente me saludó antes de quedarse en silencio. Me identifiqué y me disculpé profusamente, prometiendo nunca repetir tal error. También expresé mi compromiso de pasar el resto de mi vida enmendando mis errores. John se mantuvo en silencio y eventualmente preguntó si tenía algo más que decir. Respondí negativamente y pregunté sobre sus sentimientos. Él respondió con, «Ya sabes lo que estoy sintiendo», y rompí en lágrimas. Luego me convenció de que deseara que me quedara en casa de mis padres durante un par de semanas antes de regresar a casa. A regañadientes, acepté, pero pregunté cuándo podría verlo a él y a los niños de nuevo. Él admitió que no quería verme en ese momento, pero consintió en una breve llamada telefónica conmigo todas las noches a las 9 p.m. Nuestra primera llamada terminó conmigo diciendo, «Te amo», y John colgando sin responder. Nuestras llamadas posteriores siguieron un patrón similar. Ofrecí disculpas, y John permaneció en silencio hasta que terminé de hablar. Luego soltó una bomba, quería el divorcio. Al escuchar esto, me sentí aplastada y le rogué por otra oportunidad. Declinó mi súplica y mencionó que sabía que tendría que dividir sus bienes ganados con esfuerzo en un divorcio. Extrañamente, en el siguiente momento, ofreció darme todo lo que poseía si simplemente desaparecía y lo dejaba a él y a los niños en paz. Me derrumbé y le dije que no lo decía en serio, pero insistió en que sí lo hacía. Nuestra llamada terminó, y pasé toda la noche llorando. Fue entonces cuando comencé a idear un plan para proponer un acuerdo postnupcial que fuera tan favorable para el que no pudiera rechazarlo. Todo lo que quería era una segunda oportunidad para demostrarle mi amor, sin importar el costo. En la semana siguiente, mientras John estaba reunido con su abogado de divorcio, yo también consulté a un abogado de divorcio. Sin embargo, mi propósito no era prepararme para el divorcio, era redactar un acuerdo postnupcial para proponer a John. Antes de recibir los papeles de divorcio, consulté con 4 abogados diferentes antes de encontrar uno que se especializara en acuerdos postnupciales y estuviera dispuesto a crear un acuerdo unilateral. Con unilateral me refiero a un acuerdo en el que mi esposo recibiría la mayoría de los beneficios a cambio de permanecer casado conmigo durante un periodo especificado, dándome una segunda oportunidad en el amor. Desafortunadamente, el abogado de John logró completar los papeles de divorcio en solo 11 días, y fui notificada en casa de mis padres 2 días después. Yo le entregué los papeles del acuerdo postnupcial a John. Tuvimos una conversación esa noche después de que él revisó la propuesta. Parecía algo sorprendido por lo que había ofrecido, y por primera vez, percibí a la persona atenta que alguna vez conocí, no al hombre frío y robótico que había sido durante las últimas 2 semanas. Desde una perspectiva tanto financiera como personal, el acuerdo es altamente ventajoso para John y me ofrece la oportunidad de demostrar mi valía ante él. No entraré en detalles específicos del acuerdo postnupcial, pero puedo confirmar que otorga a John la mayoría de nuestros bienes matrimoniales si permanecemos casados y viviendo juntos durante al menos 30 meses. Además, si fuera infiel nuevamente y termináramos divorciándonos, renunciaría a cualquier reclamo sobre nuestros bienes matrimoniales, no recibiría nada y renunciaría a cualquier derecho a pagos de manutención conyugal y de niños. El acuerdo también estipula que debo conseguir un trabajo a tiempo completo dentro de los próximos 6 meses y contribuir adecuadamente a los gastos del hogar. Por último, mi esposo tiene permitido ver a otras mujeres si así lo desea durante el resto de nuestro matrimonio. Sé que John nunca sería infiel, no está en su carácter. Sin embargo, quería mostrarle que lo amo lo suficiente como para ofrecerle esta opción. Para mi sorpresa y deleite, John aceptó la oferta con una condición adicional.
Solicitó que agregáramos una cláusula que estableciera que no hay obligación de que nos comprometamos en ninguna forma de intimidad marital o de dormir juntos durante el resto de nuestro matrimonio. Inicialmente me sentí triste y reacia a aceptar, pero finalmente cedí, creyendo que con el tiempo recuperaría su respeto, confianza y amor. Las cosas no han transcurrido como anticipaba, lo que me lleva aquí. Ahora llevamos 17 meses y medio en lo que yo llamo nuestro segundo matrimonio, y nuestra relación se parece más a la de compañeros de casa criando a nuestros hijos. No me malinterpreten, estoy agradecida todos los días por la segunda oportunidad que se me ha dado. Sin embargo, nuestra situación actual no encaja del todo con la definición de un matrimonio tradicional. Se siente más como dos individuos divorciados cohabitando. Desde mi aventura, John ha retirado por completo cualquier muestra de afecto hacia mí. Ni siquiera un simple beso o abrazo. Ha habido momentos en los que he logrado colar un abrazo o un beso antes de que me aparte, pero está claro que se siente incómodo con ello, así que no lo intento a menudo. Además, insiste en hacerse pruebas mensuales de enfermedades de transmisión sexual en casa. Además, desde la aventura, John se niega a ser visto conmigo en público, incluso en reuniones familiares. Cuando me toca asistir a los juegos de nuestros hijos, él aparece pero evita sentarse conmigo. En cambio, se mezcla con otros padres en la línea lateral como si yo no existiera. Las únicas ocasiones en las que salimos juntos son cuando viajamos o vamos de vacaciones, lo que hacemos con frecuencia. Durante nuestros viajes, organiza habitaciones contiguas con 2 camas queen cada una. Nuestros hijos se quedan en una habitación y nosotros en la otra, durmiendo en camas separadas. Espero con ansias estos viajes porque es cuando estamos físicamente más cerca, y casi siento una conexión con él durante estos momentos. He mencionado esto a John y he sugerido mudarnos a un nuevo vecindario, creyendo que podría ayudarnos a comenzar de nuevo. Sin embargo, John se niega rotundamente e insiste en que solo considerará mudarse si recibe un ascenso que requiera la reubicación. De lo contrario, planea quedarse en nuestra casa actual hasta que nuestros hijos terminen la escuela secundaria. Nuestros hijos también están en contra de mudarse porque todos sus amigos viven cerca, al igual que todos los amigos de John. Hablando de amistades, perdí todas mis amistades del vecindario después de la aventura. Esteve y Erika se divorciaron 8 meses después de la revelación, pero Erika y sus hijos aún residen en su casa al final de la calle. Las mujeres del vecindario con las que una vez estuve cerca prácticamente han cortado lazos conmigo y me responsabilizan de la ruptura de la familia de Erika y Esteve. En consecuencia, mi hogar se ha vuelto algo aislante. Cuando estoy aquí, rara vez salgo y mayormente me quedo en casa o cuido mi jardín trasero. Mientras tanto, mis hijos continúan disfrutando de sus actividades en el vecindario, a menudo teniendo amigos, incluidos los hijos de Erika y Esteve. Afortunadamente, su mundo no se ha visto afectado drásticamente. John sigue una rutina similar, manteniendo estrechas amistades con los hombres del vecindario. Se reúnen en nuestra casa para disfrutar de puros y bourbon en el porche trasero o en alguna de sus casas. La rutina diaria de John generalmente consiste en trabajar, ir al gimnasio y regresar a casa. Prepara sus propias comidas y se niega a comer cualquier cosa que cocine, aunque recientemente se comió algunas galletas que hice. Los fines de semana, él se encarga de la parrilla y come exclusivamente lo que él cocina, evitando mis platos por completo. Tener cenas entre semana con mis hijos se ha convertido en una experiencia maravillosa de unión para nosotros. Prefieren comer poco después de regresar de la escuela, así que los 3 cenamos alrededor de las 4 p.m. Tengo todo preparado, y ellos ayudan a poner la mesa, ayudan en la preparación final de la comida y participan en la limpieza después de la cena. Realmente valoro este tiempo ya que nos ha acercado y les ha enseñado habilidades valiosas. Incluso ayudan en nuestro jardín, donde hemos transformado nuestro patio trasero con paisajismo. Para resumir, algunos aspectos de mi vida son genuinamente positivos, mientras que otros son innegablemente desafiantes. Supongo que esta es mi forma de preguntar si creen que vale la pena seguir con este matrimonio en su estado actual o si debería liberar a John ahora y proporcionarle los beneficios financieros como si se hubiera quedado conmigo.
En el fondo, sé que no está feliz. ¿Cómo podría estarlo? Es evidente que ya no me ve como su esposa o amante, solo como un copadre, y excelentes en ese papel. Por cierto, amo profundamente a John y cargaré con el peso de lo que le hice por el resto de mi vida. Mi mayor deseo es volver a la relación amorosa que alguna vez compartimos, pero dudo que él nos permita llegar a ese punto. Estoy ansiosa por escuchar sus pensamientos sobre lo que debo hacer y apreciaría mucho cualquier sugerencia sobre cómo recuperar con éxito el amor y la confianza de mi esposo después de una traición tan evidente. 7 semanas después, he regresado para proporcionar una actualización sobre mi situación. El mes pasado, seguí el consejo dado por varios de ustedes y decidí mudarme temporalmente de la casa para darle a nuestro matrimonio algo de espacio. Aseguré un alquiler a corto plazo para un apartamento amueblado cerca, y he estado viviendo allí desde entonces. Aunque extraño estar en la misma casa que mi esposo y mis hijos, junto con mi jardín, dejar ese vecindario ha sido un alivio. Está lleno de tantos recuerdos dolorosos y vibraciones negativas, todos los cuales sé que son mi culpa. Cuando informé a John de mi decisión, pareció sorprendido y algo entristecido, haciendo muchas preguntas. Su reacción me habló mucho, indicando que todavía me ama. Pude verlo en sus ojos. Recojo a mis hijos después de la escuela, y se unen a mí para cenar y pasan la noche unos días a la semana. John y yo somos flexibles con este arreglo, y los niños saben que pueden ir y venir entre nuestras casas como quieran. El principal desafío que enfrento ahora es que ya no estoy en casa, así que no veo mucho a John. No estoy en una situación en la que pueda tener conversaciones directas con él, así que me encuentro llamándolo con preguntas triviales varias veces a la semana solo para mantenernos conectados. Últimamente, hemos tenido algunas discusiones largas sobre varios temas, lo que es una señal de que todavía le importo. Puedo decir con certeza que lo amo. Eso es todo por ahora. 5 meses después de la última actualización, he tomado mi tiempo para regresar y ofrecer una actualización porque quería asegurarme de poder ofrecer una perspectiva completa sobre mi situación. ¿Qué viaje ha sido? Una montaña rusa real. La vida ciertamente tiene sus altibajos. Comencemos con el aspecto negativo. Después de 2 años en nuestro segundo matrimonio, John decidió que sería mejor para nosotros divorciarnos. John mencionó que aunque todavía tiene sentimientos por mí y vislumbra la posibilidad de reavivar una relación romántica en el futuro, siente que no puede hacerlo mientras todavía estamos casados. No entiendo completamente su razonamiento, pero explicó que es un asunto psicológico. Cree que mientras estemos casados, sigue sintiéndose irrespetado y traicionado, pero después del divorcio, cree que puede dejar ir esas emociones. Lo comparó con volver a salir y prometió que celebraríamos nuestro divorcio cuando finalmente se faine la is, posiblemente pasando la noche juntos. Sé que esto puede sonar como una forma inusual de divorciarse sin culpa, pero si significa que puedo mantener a este hombre en mi vida como mi pareja, amante y amigo, estoy dispuesta a considerarlo. Si nos volvemos a conectar, John ha dejado claro que no volveremos a casarnos. Cree que si realmente nos amamos, no es necesario un contrato legal. Comparto su sentimiento, aunque desearía que hubiera una alternativa al divorcio. En cuanto al divorcio, he aceptado voluntariamente dejar que él se quede con el 75% de nuestros bienes matrimoniales, aunque no cumplió con las condiciones del acuerdo prematrimonial. Tampoco buscaré pensión alimenticia ni manutención de los hijos de él. Entiendo que algunas mujeres pueden criticar mi generosidad, pero realmente siento que él ganó el dinero y lo habría dado todo a mí si hubiera sido fiel. Estoy en paz con esta decisión. Incluso con el acuerdo reducido, podré mantenerme cómodamente durante los próximos 8 años o más. Aunque actualmente estoy trabajando, lo que me pone en una posición aún mejor. Para concluir, quiero expresar mi gratitud a aquellos que proporcionaron respuestas. Sus palabras han influido significativamente en mis acciones y me han apoyado durante este periodo difícil. Antes de concluir, me gustaría ofrecer algunos consejos a las mujeres que luchan por controlar sus impulsos, como claramente lo hice yo. Mi consejo es resistir. No cedas.
La emoción de un placer momentáneo no vale la pena la pérdida a largo plazo del amor, el respeto y la confianza. Si te resulta difícil controlarte, busca ayuda profesional. Puedo asegurarte, basándome en mi experiencia, que el subidón temporal no vale las consecuencias duraderas. Mis mejores deseos para todos. Historia 2. Mi esposa y yo celebramos nuestro 15º aniversario de bodas. Tenemos 2 hijos, una hija de 14 años y un hijo de 12 años. Hace unos 18 meses, mi esposa se acercó a mí con una solicitud inusual de un matrimonio abierto. Expresó sentirse insatisfecha con solo nosotros dos y quería explorar otras posibilidades. Quiero decir, ¿sentirse aburrida? ¿Por qué no tomar un nuevo pasatiempo, conseguir un perro o planificar algunos viajes? Abrir tu matrimonio a otros no es una solución típica. ¿Parece que todavía ama a su cónyuge? Claramente no, y estas situaciones rara vez conducen a resultados positivos. En tales casos, se debería haber considerado el divorcio. Me opuse firmemente a esta idea. Creo firmemente que el matrimonio es un compromiso entre 2 personas, como prometimos cuando nos casamos. Sin embargo, vale la pena señalar que cuando nos casamos, yo había estado en 5 relaciones anteriores, mientras que mi esposa solo había estado seriamente conmigo. ¿Realmente crees que eres su único y verdadero amor? No te engañes. Ella dejó en claro que si no abríamos el matrimonio, estaba lista para solicitar el divorcio. Bueno, en ese caso, que así sea. No está sucediendo. Ninguno de nosotros quería ese resultado, así que acepté a regañadientes. Pero establecí ciertas condiciones, debemos mantener discretas a nuestras parejas, y nuestros hijos y familiares deben permanecer inconscientes de ellas. Nos aseguramos de que todas nuestras parejas se sometan a pruebas previas y evitamos a cualquiera de nuestros círculos sociales compartidos. Sospechaba fuertemente que mi esposa tenía a alguien específico en mente, y mis sospechas se confirmaron dentro de las 24 horas de llegar a un acuerdo. Ella salió y no regresó hasta las 4 de la mañana. Era evidente que había encontrado a alguien más. Fue difícil para mí aceptarlo, y no estaba bien con eso, pero esperaba salvar mi matrimonio. Salvar el matrimonio permitiéndole conectarse con otros hombres y potencialmente reemplazarme, ese era el plan. Hombre, por eso tomé este curso de acción. En mayo del año pasado, conocí a Amber. Nuestras hijas están en la misma banda de música. Amber está divorciada y no tiene interés en volver a casarse, pero como cualquier otra persona, tiene sus necesidades. Entonces, 5 meses después de abrir el matrimonio, comencé una relación física con Amber. A este tipo le tomó 5 meses ver a su esposa salir y conectarse con otros hombres para darse cuenta de lo difícil que puede ser para los hombres encontrar encuentros casuales. No es tan fácil para los hombres, a menos que estén en el porcentaje superior de atractivo. Al principio, se sintió como infidelidad, pero sinceramente, tener algo sin compromisos, donde ninguno de nosotros quería llevarlo más allá, fue un alivio. Gradualmente, me acostumbré a la idea de que mi esposa y yo podríamos satisfacer nuestras necesidades tanto dentro como fuera de nuestro matrimonio. Sorprendentemente, mejoró nuestra vida sexual y nos hizo algo más felices. Créeme, si llamas a esto felicidad, podrías estar equivocado. No éramos realmente felices. Mi esposa dejó de ver a su otro compañero, a quien nunca conocí, en abril durante la pandemia de coronavirus. En mayo, ayudamos a organizar un concierto de Zoom para la banda de los niños, y todo salió bien. Durante este evento, mi esposa conoció a Amber por primera vez. Resulta que Amber había discutido abiertamente su situación con algunas de las mamás, y de alguna manera esta información llegó a mi esposa, revelando a Amber como mi pareja externa. Parece que ha estado teniendo conversaciones, al menos según tu esposa. Mi esposa me informó que ambos conocemos a Amber y sugirió que terminara las cosas con ella. Me negué, explicando que ninguno de nosotros conocía a Amber antes, y nuestro encuentro no violaba las reglas que establecimos.
Durante el último mes, ella ha expresado repetidamente malestar con mi continuada participación con Amber e insistió en que terminara el acuerdo. Es interesante cómo su insistencia en terminar las cosas con Amber coincidió con su incapacidad para ver a su propio amante. Vale la pena señalar que ella estaba perfectamente bien con esto hace un año cuando tenía su pareja. Este fin de semana, ella se acercó a mí y expresó su deseo de cerrar el matrimonio nuevamente. Le dije que estaba abierto a ello siempre y cuando ambos estuviéramos de acuerdo en mantenerlo cerrado en el futuro. Ella estuvo de acuerdo, afirmó que no necesitaba más parejas y estaba contenta solo conmigo. Suena cuestionable, sinceramente. Esto ocurrió durante COVID, y apuesto a que una vez que cambien las circunstancias, volverá a sus antiguas costumbres. Le informé que podríamos estar de acuerdo en cerrar el matrimonio bajo 2 condiciones. La primera condición, como mencioné anteriormente, la segunda involucraba que ella firmara un documento renunciando al mantenimiento del cónyuge en caso de divorcio. Esto llamó su atención. Ella reaccionó enérgicamente, negándose rotundamente a considerarlo siquiera. Mi esposa ha sido ama de casa y no ha tenido un trabajo desde que nos casamos. Argumentó, insistiendo en que yo podía seguir viendo a Amber y dejarla sin nada. En respuesta, propuse que si ella lo firmaba, podríamos incluir una lista de escenarios acordados mutuamente, incluidas situaciones como la infidelidad de mi parte, donde el acuerdo se volvería nulo. Ella no estaba dispuesta a perder la oportunidad de asegurar apoyo financiero sin ninguna posibilidad. Y no olvidemos quién inició toda esta situación en primer lugar, ella. Ella está decidida a que no se discuta, expresando su negativa a soportar una infidelidad continua y a quedarse sin nada cuando eventualmente elija a Amber sobre ella. Infidelidad. Fue idea suya abrir el matrimonio en primer lugar, ella insistió en ello, incluso amenazando con el divorcio si no cumplía con el plan. ¿Realmente puede culparme por encontrar a alguien mejor? Señalé que toda esta situación fue idea suya, y solo la seguí para salvar nuestro matrimonio. Ella argumentó que si no cerrábamos el matrimonio, podría considerarse terminado. En respuesta, me acusó de ser demasiado dramático e instó a que me enfocara nuevamente en nuestra relación. Es notable cómo ella tergiversa las cosas, siempre retratando al hombre como el villano, independientemente de las circunstancias y de su completa falta de responsabilidad. Ella fue quien creó este lío, y estoy dispuesto a apostar que diría algo como, tuve que hacer esto porque no eras un buen esposo, no me sacabas, hacías esto y esto. Es una situación sin salida. No es de extrañar que los hombres estén evitando el matrimonio y las relaciones en estos días. Entonces, siguiendo algunos comentarios que recibí esta mañana, me puse en contacto con Amber y le recordé nuestro acuerdo de mantener nuestra relación discreta. Le pregunté si había compartido algún detalle sobre nosotros con otros. Ella negó haberlo hecho, y no percibí deshonestidad allí. Sin embargo, cuando revisé el historial de ubicaciones de Google de mi esposa, encontré pruebas de que me había seguido hasta la casa de Amber en abril. Ella me siguió intencionalmente e hizo su presentación a Amber, probablemente con la intención de causar problemas. Inicialmente, pensé que realmente quería conectar con otros padres de la banda, pero parece que su verdadero motivo era crear caos. Ahora, no estoy seguro de cuáles serán mis próximos pasos. En otras palabras, ella rastreó a Amber, se presentó y ahora puede decir que la conoce, diciendo que acordamos no involucrarnos con personas que conocemos, lo que está causando problemas, como menciona. Durante este tiempo, confronté a mi esposa sobre su comportamiento de acecho. Inicialmente, lo negó, pero presenté evidencia de su historial de ubicaciones. Su reacción inicial suele ser negar las cosas, tiene tendencia a no ser veraz. Intentó desviar la culpa, acusándome de invadir su privacidad, pero no compré eso. Es interesante cómo intenta tergiversar las cosas y hacer que parezca que es culpa del hombre. ¿Qué tal el hecho de que ella no respetó su privacidad o los votos que hicieron hace 15 años? Finalmente, admitió que no le gustaba el hecho de que yo tuviera a alguien al margen mientras ella no tenía a nadie y le resultaba incómodo que una madre de la escuela estuviera involucrada.
Esa es la verdadera cuestión aquí. Ella no podía tener a su hombre, así que no quería que este hombre tuviera a nadie tampoco. Llegamos a un acuerdo. Yo terminaría mi relación con Amber, y a cambio, ella aceptaría la terapia, cerraría permanentemente el matrimonio y comenzaría a buscar un trabajo para contribuir a los gastos del hogar. Esa fue la línea que cruzó, y no pude aceptarla. Discutí la idea de que ella consiguiera un trabajo, y ella respondió que es ama de casa. Le expliqué que es algo que podemos reconsiderar una vez que mejore la situación de COVID. Cuando las cosas vuelvan a la normalidad, no será factible para ella seguir siendo ama de casa, especialmente con 2 adolescentes de 15 y 14 años que no requieren ese nivel de atención. Asistimos a algunas sesiones de terapia, y al principio, las cosas parecían estar progresando positivamente. Durante estas sesiones, el terapeuta interrogó a mi esposa sobre sus razones para seguirme, y también buscó mi perspectiva. El terapeuta profundizó en por qué sentía la necesidad de buscar relaciones fuera de nuestro matrimonio y por qué tenía la dirección. Básicamente, estaba abordando la preocupación que me había estado atormentando. Sin embargo, la situación dio un giro para peor, similar a cómo nuestro matrimonio había estado deteriorándose durante el último año y medio. Eventualmente, mi esposa admitió que su pareja externa era alguien de su pasado, un novio de la escuela secundaria. Ahí estaba, la confirmación de que había reavivado una conexión con su ex, alguien que sospechaba que podría haber tenido una historia incluso en la escuela secundaria. Habían terminado antes de que sucediera algo entre ellos, pero luego se reconectaron. Esta revelación vino con la admisión de que lamentaban no haber buscado una relación más íntima con él durante sus años de escuela secundaria y ahora quería cumplir ese deseo. Estaba furioso. Señalé que si su preocupación era que mi elección de una madre de la escuela de nuestros hijos estaba demasiado cerca de casa, su elección de un exnovio casado era totalmente inaceptable. Aquí es donde ella podría intentar torcer la narrativa y pintarme como el villano. Expresé mi enojo diciéndole que necesitaba espacio y me registré en un hotel para calmarme porque no quería que mis hijos me vieran en ese estado. Estuve en el hotel durante algunos días y